Conexión Vital. Conexión Vital. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Karen Dondi, periodista, desde su casa Conexión Vital, un programa más para todos ustedes. Me acompaña en nuestro estudio el politólogo Iván Barrantes. Iván, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Karen. Muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos a las órdenes en los temas que competan. Hay bastante que hablar, ¿verdad? Pero muchísimo que hablar, don si Iván. nos alcanza el tiempo. A ver si nos alcanza y si no, hacemos otro, ¿verdad? Así es. Nos vamos a trasladar hasta Barcelona, España, con nuestro director, el licenciado Francisco Dalanés. Buenas noches, Francisco. Gracias por estar en Conexión Vital. Buenas noches, doña Karen. Buenas noches, don Iván. Espero que se encuentre muy bien allá en San José, Costa Rica, y esperamos tener una buena plática el día de hoy con todo el tema político agropecuario que nos viene en boga en este momento, con todos los temas arroz, papa, tomate, cebolla y todo lo que tenemos en este momento sobre la mesa. Don Iván, usted como politólogo tiene muchísimo trabajo estos días, ¿verdad? Intensa su trabajo 24/7 prácticamente, analizando todo el tema de la política nacional, la coyuntura en diversos sectores, porque yo creo que se están uniendo muchos sectores a este tema de la campaña política. ¿Y por qué digo unir diversos sectores en la política? Porque se están presentando dificultades. Por ejemplo, el sector agropecuario, que es uno de los que nos representa a nosotros y que se ha visto plenamente afectado en los últimos años, y que también tiene otro en la lista, como es el tema de las frecuencias que tenemos hoy en el tapete, ¿verdad? Vámonos tal vez desde su punto de vista, lo que está pasando en Costa Rica a nivel político, y nos interesa saber varias cosas. Primero, si esta campaña política inició ahora en octubre, y por qué el sector agropecuario costarricense es uno de los puntos principales de esta campaña. Ok, bueno, voy a hacer una salvedad. Yo no soy politólogo, me dedico mucho a este tema, pero mi formación es más del lado de la gerencia y la empresa privada, y desde que me independicé en mi consultoría, pues empecé a incursionar en un tema que es muy fuerte y muy presente en el mundo corporativo. Bueno, el presidente Chávez es un ejemplo de eso. Nunca estuvo en política, estuvo 30 años en el Banco Mundial y hace política y se comporta de una forma como si pareciera que tuviera toda la vida en esto. Realmente esto es un tema del asunto del poder. Y precisamente ese es el tema que muchos actores no están entendiendo. El presidente Chávez y este gobierno, en aras de reconstruir la ecuación de poder, está tratando de desarrollar o definir un nuevo modelo de desarrollo. Un nuevo modelo de desarrollo que es un país muy distinto al país que hemos conocido. Y el presidente Chávez no ha sido honesto en decir que él ve a Costa Rica como un futuro Singapur. Singapur es una economía de servicios financieros, tecnología, temas de logística, puertos, etcétera. No es un país con ADN agro. También la primera pregunta, un país con ADN agro como el nuestro, ¿por qué pretenderlo llevar a un modelo donde el agro pasa a segundo plano? Y ahí viene un conflicto. Viene un conflicto con el sector, porque definitivamente en la ecuación mental del presidente Chávez el sector no existe. Y si por él fuera, aquí importamos todo lo que comemos. Bueno, un poco el modelo Panamá, que se ha especializado más en servicios financieros, temas de logística, puerto, el canal, etcétera. Aquí pues algo así él tiene conceptualizado en su cabeza. Eso no vamos a entrar a discutir si es bueno o malo, simplemente eso hay que consensuarlo en un país con tradición agro como lo es el nuestro, con un potencial brutal en ese tema. O sea, yo siempre he dicho que no es posible que países como Israel u Holanda, que no tienen ni la mitad de lo que tenemos nosotros en tierra, el recurso hídrico, etcétera, sean potencias agroexportadoras, agroalimentarias. Pero bueno, eso implica desarrollar una estrategia y una visión a largo plazo para que eso sea así, pues las condiciones están dadas.
El gobierno lo que está diciendo es, no me importan las condiciones, queremos ir hacia este otro modelo y entonces ahí viene el conflicto. Creo que la ruta del arroz es lo más representativo de eso que estoy diciendo, donde no hay ningún problema en irse a un modelo de importación 100% del grano y prácticamente matar la producción local, y eso no le afecta al gobierno porque el gobierno... Pero don Iván, se tiene un modelo. está uniendo la cebolla, se está uniendo la papa. Así es, ¿verdad? o sea, Las fresas. puse el arroz como ejemplo, pero digamos que ese es el primer hito. Ahí hemos visto otros, la papa, la cebolla, los lácteos también entran en el juego, pero obedece que hay una visión de modelo de desarrollo, así como las empresas tienen modelos de negocio que se dedican a ciertas actividades, los países tienen modelos de desarrollo, que es lo que define su actividad económica y así se determinan sus ingresos. Este gobierno lo que ha dicho es, el modelo de desarrollo nuestro es diferente, no tenemos ningún problema en tener un modelo importador, y eso es lo que está pasando. Eso definitivamente genera un conflicto, genera un roce, genera una crisis y también lo está extendiendo a otras actividades. Usted hablaba hace un rato de las frecuencias. Bueno, en la cabeza del presidente, el modelo de negocio de los medios no es un negocio así como para hacerse millonario. Póngale 3 o 4 medios. Lo demás es casi que sobrevivencia y otros por amor al arte, ¿verdad? Por amor a la actividad. Adicional, cada medio, por más pequeño que sea, genera toda una serie de valor agregado, paga impuestos, genera empleo, inversiones de capital, la retroalimentación que da a la población, ya sea en noticias, programas culturales, el tema religioso. O sea, no es tan simple como decir, por esa frecuencia X se paga un fee X y el Estado recauda. O sea, esto no fue conceptualizado para hacer plata vía la venta de la frecuencia o el canon de la frecuencia. Es un pie de entrada bajo, pero quien entra al negocio pues hace un retorno solo en impuestos, debe ser un montón de dinero, entre IVA y renta, especialmente en los medios más grandes. Entonces ahí hay una serie de conceptos erróneos, tal vez no erróneos, tal vez muy particulares de la forma de ver las cosas de este gobierno y de este presidente, y pues que choca definitivamente con el ADN que traíamos, ¿verdad? Y que pareciera a veces que él quiere que la historia sea a partir de ahora. Y antes de darle el paso a nuestro director hasta España, me interesa, ¿es sano, don Iván, este desarrollo de quitar el agro, quitar frecuencias? ¿Es sano para Costa Rica? Lo que pasa es que los pies de entrada que pusieron, tanto en emisoras de radio como en frecuencias de televisión, ya fueran nacionales o locales, son muy altos. No dan los números. O sea, el negocio de los medios, que fue un negocio pujante en su momento, antes de que toda la revolución digital entrara en juego, a nivel de avisaje, a nivel de pauta, pues las recaudaciones eran bastante buenas. Entonces podías hacer un negocio con eso. Hoy por hoy eso ha bajado drásticamente y entonces sigue siendo un negocio, pero no tan bueno como antes. Algunos para, como le dije, algunos para sobrevivir, otros con un poco más de holgura y otros casi por amor al arte, como lo dije hace un rato. O sea, yo sé, y especialmente en radio se da mucho eso, de emisoras y esfuerzos, especialmente en la ruralidad, donde ya casi el fulano pone plata a su bolsa con tal de no cerrar, porque hay un tema de romanticismo, de nostalgia, de amor, ¿verdad? De sentido de pertenencia. Y de cultura. Y de cultura hacia el tema. Entonces, esa ecuación de que si tengo un medio casi que soy millonario es falsa. Desgraciadamente la población, especialmente el extracto popular, eso es lo que está comprando. Digamos, hoy vi un meme que me mandaron un chat ahí que estoy, donde hablaban de cómo era posible que una emisora tal pagara 120,000 colones al año y una cuña de radio valía 1.800.000 colones. O sea, ya está a ese nivel de fantasía, ¿verdad? Llega el asunto como alguien sin saber gran cosa ya considera, ya que en su vida 1.800.000 es mucha plata, considera que ese medio está haciendo mucha plata, pero lo que no se pregunta es, bueno, ¿cuánto pagan salarios? ¿Cuánto pagan equipo? Si se dedica al negocio del deporte, ¿cuánto le cuesta ir a hacer una transmisión de fútbol a un lugar X, ¿verdad? Lejanísimo, una gira, viáticos, sueldos, ¿verdad? No es tan sencillo, ¿verdad? ¿Y cuánto cuesta mantener las antenas en el Irazú? Exactamente. ¿Verdad? Porque ese es otro tema particular. Hay toda una estructura de costo que va desde el mantenimiento, la logística, la operación, los salarios, la programación, canal de televisión que tiene que comprar series, ¿cómo se llama?
afuera, y las famosas series turcas de la noche, eso no es de regalado. Hay que pagar un fee porque es el negocio de quien vende las series, las telenovelas, como fueron los mexicanos, los venezolanos, en la época de Uno Carajillo. Y no tenemos en Costa Rica el dinero para trabajar bastante en producción. Sí, ¿verdad? ahí también pues hay una deuda con respecto al CINART. Creo que esa visión de televisión cultural, yo siempre he dicho, entre la programación del 13 y el lado de OCR, no sé con cuál se duerme uno primero, que no es una programación para consumo masivo que permita generar un negocio, porque al final las marcas, las empresas van a ir a pautar donde hay rating. Aquí nadie se va a preguntar si eso es culto, inculto, si es televisión chatarra o no. Donde está el rating, está la pauta. Por eso es que los formatos de un canal aquí X los domingos venden, pero bueno, ayer yo vi, por curiosidad, cuántos candidatos iban a pautar ahí y pautaron 4. Y cada comercial de esos son 3 millones y algo. Porque ese programa, ese formato de los domingos tiene 30, 40 puntos de rating. O sea, aquí está el alcance. Entonces usted va y pone esa plata ahí, eso es lo que vale. Ese es el modelo de negocio. Pero para hacer ese formato hay toda una inversión en producción, en gente, en salarios, en platas, que, o sea, no es que todo es para adentro, ¿verdad? Entonces, creo que el presidente ha sido muy hábil en instalar la idea de que no pagan nada, casi que todo lo que facturan es para adentro, y el fulano se hizo millonario porque tiene un helicóptero. Si tiene un helicóptero, ¿qué? O sea, pero ese sentimiento en la población, ¿verdad? Es como el agricultor. Exactamente. Si tiene un tractor Eso para su finca, y si tiene un vehículo X para sacar la producción, porque solo ese tipo de vehículo entra a la finca, entonces no lo puede tener. No, y si lo tiene nadie sabe si tiene hipotecada la casa para comprarlo, se metió Si está pagando todos los meses en un su gota a préstamo. gota, yo qué sé, ¿verdad? O sea, caras vemos, corazones no sabemos, dice el refrán, y más de un tipo que anda un Maserati debe hasta la vida, o sea, el hábito no hace al monje. Pero son los simbolismos que el presidente utiliza muy hábilmente para instalar en la cabeza de las personas ideas totalmente erróneas, y ahí es donde tal vez es la parte perversa de todo esto, ¿verdad? Que con el afán de instalar su relato oficial recurre a mecanismos y artimañas que rayan en la mentira, en el engaño y la manipulación, que es propio de los gobiernos populistas. Creo que ahí es donde está la línea gris que el gobierno no respeta. Si esto fuera un partido de fútbol, yo entiendo que uno en el fútbol puede jugar duro, una patada, un codazo, un empujón, pero ya faltar el fair play, no, y faltar el fair play es patada a la espinilla para quebrar al rival. El presidente falta el fair play frecuentemente, y el fair play existe hasta en la guerra. Por eso hay crímenes de guerra, por eso hay tribunales que juzgan. Si hubiera un crimen de guerra, y entonces así hasta en la guerra hay fair play y hay reglas para que los rivales respeten, creo que también debería aplicar para todos los ámbitos, y ahí es donde este gobierno cruza una línea muy peligrosa. Vamos hasta España con nuestro director, el licenciado Francisco Dalanés. Francisco. Don Iván, con todas estas conductas que estás hablando, buenas o malas, que cada quien las juzgue, pero con todas las que estás hablando, ¿cómo nos explicamos que existan todavía agricultores o costarricenses de a pie que apoyen este tipo de políticas, siendo ellos los más afectados? Porque ahora yo hablaba en un chat, yo estoy en un chat, yo viví en 3 barrios muy sui generis toda mi juventud, Barrio México, totalmente pegado a la zona roja, entonces frecuentemente andaba en esos límites. Purral, Curú, creo que es la última urbanización del Limbo, de aquel Limbo que le daba acceso a la clase media baja, a la vivienda, y a Tillocho. Entonces digamos que yo en mis chats de los respectivos 3 barrios, pues le tengo un pulso interesante a las cosas, y en ese Purral, digamos que estamos divididos. Al principio era 90% pro Chávez, ahora el chat anda dividido, 50-50, 50-50. Y siempre me llama poderosamente la atención cómo se ha instalado esta idea de la casta política, de una casta política que robó, que ordeñó como hizo la candidata presidencial, yo no sé qué tipo de ordeño hace, que saqueó, y que los problemas del país obedecen a eso. Entonces, que la solución es eliminando la casta política. Es una idea muy instalada, muy fuerte, y entonces aquí los culpables son Liberación, el PUS, ya metieron al PAC ¿cómo se llama? En el saco. Ahí usted encuentra apellidos, los Arias, los Figueres, los de Santi con los alquileres, Luis Guillermo, Carlos Alvarado. Hay una construcción de enemigos tan brutal que cualquiera cuyas acciones, lo que diga, cómo se comporte, lo hace entrar en ese saco, se fue con todo.
y es prácticamente, es una secta, es un comportamiento sectario, el chavismo es sectario, es irracional, y entonces cualquiera que sea motivo de sospecha porque entre en esa categorización de la secta, va con todos los números de la rifa, decía mi abuela. Entonces tiene que ver mucho con eso, o sea, realmente es una irracionalidad total. Yo me preguntaría lo mismo, ¿cómo hay agricultores que viendo que el presidente quiere destruir el sector, tal vez no destruir, que simplemente lo está dejando a la deriva, lo cual me parece totalmente absurdo, teniendo el potencial que tenemos? O sea, si hay un país que protege, y usted lo sabe muy bien, licenciado, usted que es especialista en el tema, que protege el agro, es Estados Unidos. Es que Estados Unidos juega que todos abramos las fronteras, ellos no abren nada, y todo el mundo protegido, subvencionado, y los agricultores gringos, esos sí tienen tractores de verdad, especialmente en las partes, en las grandes fincas. Mi segunda esposa era norteamericana, era de Ohio, de las patatas, Potato Town, decía yo. Cuando usted va ahí, una finquita de verdad, o sea, ahí no jugando. Pero toda esa industria está protegida porque primero Estados Unidos cree en la seguridad alimentaria. Y no solo cree en la seguridad alimentaria, sino exportemos para el mundo. Seamos potencia exportadora. Entonces protejamos nuestra industria. Pero entonces, ¿qué negocio más fácil es protegerme yo y que los demás estén desprotegidos? Para colocar mis excedentes, un poco lo que está pasando en el tema de los lácteos. Entonces, esa irracionalidad usted la ve a esos niveles, o sea, que hay gente, agricultores o gente del agro que está siendo afectada, que ve morir a un vecino porque le quitaron la tierra, porque no pudo pagar el crédito hipotecario, y aún así sigue creyendo en el discurso oficialista porque es más fuerte esta imagen de matar a la casta, de matar a ese establishment que ha ordeñado al país. Don Iván, hace escasos 15 días estaba en Roma, de hecho, viendo un partido Roma-Parma con uno de mis mejores amigos, se llama Valver Rodríguez, y yo le decía justamente esto que acabas de tocar: el pecado de Chávez no es lo que ha hecho, sino dejado de hacer, es lo que ha matado, y tanto mata el hacer como el no hacer. En el caso del sector agropecuario, él ha tenido algunas acciones, como la ruta del arroz, que en realidad son mínimas en cuanto a las que ha dejado de hacer. No defendió a Costa Rica en el tema del aguacate, quiere seguir aperturando y reduciendo impuestos, que al final es un no hacer porque es un no cobrar, quiere seguir dejando ingresar productos fuera del reglamento que ni siquiera en nuestro hermano país, que acabas de decir, que no producen, que es Panamá, están cubiertos para que el producto sea amigable al medio ambiente cuando llega y sobre todo nutricional. Y eso es lo que quiere meter en el tan mal negocio como lo es las ventas al Estado a través del PAI, para que quede en manos de unos pocos. Con base en este entorno del no hacer, ¿qué podríamos esperar desde tu perspectiva política de un futuro gobierno, de un continuismo como así se vende ella misma? Porque no son un partido que continúa, es el movimiento chavista en otro partido que continúa en manos de Laura Fernández. ¿Qué podríamos esperar de ella en el sector agro? A hoy tenemos un ministro nombrado que ha ocupado las sillas, ha ganado el salario y ni siquiera ha llegado a reunirse con los productores. ¿Qué podríamos esperar de un gobierno con todas estas políticas? No sabía que había ministro, don Francisco, me entero ahora. No pueden esperar nada, porque si es el continuismo, es la continuación de lo que están viendo. No, es como ilógico esperar un cambio cuando es la continuidad de, ¿verdad? Entonces, no veo factible un cambio. Adicional, Laura es un instrumento. Quien va a gobernar es Rodrigo Chávez, por eso va de ministro de la presidencia, y con más poder, porque como ministro de la presidencia, sentado ahí, controlando a la presidenta y controlando una fracción mucho más estructurada a sus intereses. Recordemos que la fracción actual es 2 o 3 personajes, doña Pilar, un par más y el resto es del puro relleno, que era un partido conceptualizado a tener 2, 4 diputaciones máximo, y tuvieron 10. Cuando pasa eso, como pasó con Restauración el 18, la tendencia es que el resto sea puro relleno. Ahora, desde el día 1, iniciaste con una idea de 40 diputados, que eso es una falacia, eso no existe, es imposible. Luego bajaron a 30 y ya hablan de 20, ya como que se han dado cuenta de que aritméticamente, dado el modelo que tenemos, no es factible. Pero con 20, y siempre lo he dicho y no lo digo peyorativamente, para ser diputado Pueblo Soberano no necesita tener neuronas, necesita ser servil, porque la condición es que recibas orden vertical desde el gran líder, para que se vote como se tiene que votar, se haga lo que se tiene que hacer y no hay cuestionamiento. Y
no solo son tipos totalmente matriculados con el modelo, sino que también son perros de traba. O sea, usted va a tener ahí en un congreso a José Miguel Villalobos, saludos para don José Miguel, amigo mutuo, creo yo, Nogui Acosta, la misma Marta Esquivel, o sea, que son perros de traba, o sea, son fuertes, ¿verdad? Yo creo que el Frente Amplio leyó muy bien ese tema y por eso van personajes como José María Villalta, como el mismo Edgardo, etcétera. Liberación no ha hecho también la lectura, entonces en aras de su renovación lleva una planilla muy light. O sea, esa Asamblea Legislativa va a estar fuerte, pero volviendo al punto, en un eventual gobierno chavista, donde sigue siendo Rodrigo Chávez quien manda desde el Ministerio de la Presidencia, por eso anda tan preocupado con el tema del levantamiento de inmunidad al tribunal, porque ese potencial fallo de inhabilitarlo para cargos públicos mata todo el plan y lo deja a merced del fiscal Carlos Díaz, que le caería patadas, pero al día siguiente, ¿verdad? Con inmunidad afuera. Entonces, no esperen nada diferente, al contrario, se puede agudizar, porque ya con mayoría legislativa y haciendo algunos pactos con algunos partidos más pequeños, pero que ya la sumatoria de por lo menos 28 votos, ya la cosa se pone más cuesta arriba. Creo que la mejor solución es evitar, uno, que ganen, y dos, que no ganen y que tengan la fracción legislativa más pequeña, lo más que se pueda, para evitar ir a esa situación y a ese escenario, que eso es un escenario poco rentable y poco positivo para los actores que no están en la película de esa continuidad que el presidente tiene en la cabeza. Peligra la producción nacional, entonces, dándose el continuismo. Claro, porque la producción y la nutrición, ¿verdad? Ya las cartas están tiradas sobre la mesa. O sea, aquí no importa la producción, lo que importa es el modelo de desarrollo que el presidente ha definido y que es 100% importador. Y como lo acaba de mencionar don Francisco de la Nese, a niveles ya extremos, ¿verdad? Francisco. Don Iván, veníamos hablando del perfil del votante. Bueno, mi pregunta fue con respecto al perfil del votante. Ahora, dejando estos 4 personajes que los conozco ya sea personalmente o por temas laborales y referenciados, el resto que hablábamos de relleno, ¿qué perfil tienen estos diputados para poder llegar? No te voy a decirle que no al presidente, sino a poder pensar el voto y ser conscientes de lo que están haciendo en el momento de votar en nuestro plenario, que al final es el primer poder de la República y el que nos representa de forma directa. Mira, el perfil es solo y uno solo, es que cree en el modelo, cree en la línea del presidente, cree en la línea vertical del gran líder que vaya a tirar. En su mayoría de los primeros lugares y que tienen una posición asegurada son exministros, expresidentes ejecutivos o gente muy cercana al presidente. Entonces, no hay que esperar otra cosa que no sea un yes man. Así de fácil. Y conste, muchos son amigos míos, pero creen en eso. Creen en eso y eso es, el sectarismo tiene esa particularidad, licenciado. Usted cree lo que le digan a ciencia, a ojos cerrados, y hasta se puede suicidar en base a ese sectarismo. El caso de Guyana, creo que es lo más representativo que yo he visto de cómo un gran líder logra generar un sectarismo tal que se lleva a 1000 y resto majes a Guyana un retiro y los hace suicidarse más envenenándose todos. O sea, eso es el chavismo, un comportamiento sectario. Entonces, si estas diputaciones ya están matriculadas en la secta, yo creo que no hay verticalidad 100% de lo que podemos esperar. Ahora bien, don Iván, ¿cuándo empezó la campaña política? ¿En octubre pasado o cuándo? El presidente siempre estaba en campaña, por eso lo de la beligerancia no hay ni que discutirlo, siempre ha existido, pero digamos que hay un diseño muy elaborado y esto arrancó desde el año pasado a partir de la promulgación de la iniciativa de la ley Jaguar, del famoso referéndum. Digamos que lo arrancó como desde enero, cuando empezó a redefinir su modus operandi y empezó ya a atacar con nombre y apellido a ciertos personajes y a ciertas instituciones. Empezó con Marta Costa, la contralora. En el camino le cortó la cabeza a su ministro estrella porque estaba brillando mucho, Luis Amador, y ahí empezó a seguir con Orlando Aguirre, Rodrigo Arias, y fue tomando porque sí tenemos que aceptar que hacen una buena lectura y tienen una capacidad táctica muy buena, y entendieron que esta confrontación y esta forma de ir al cuerpo tiene mercado. O sea, los sectarios que creen en que la casta política existe y son los culpables por haber ordeñado al país, les genera una sensación buena, es de recibo,
la forma en que el presidente ataca al cuerpo con nombre y apellido y brincándose el fair play. Y eso empezó desde el año pasado, a partir de enero-febrero, y tiene su punto ya fuerte con Ley Jaguar, promulgada el discurso el 2 de mayo. Cualquiera que vea ese discurso, de lo que ve es una puesta en escena que termina con una multitud afuera de la Asamblea Legislativa y Chávez con Pilar hablando de la caja de leche. Y tiene su clímax con la visita de Bukele en noviembre de ese mismo año. Digamos que ahí el presidente recuperó toda la popularidad que había perdido y la ha mantenido flat hasta el día de hoy, mucho con la complicidad de la oposición, que realmente no ha encontrado la forma de quitarle el balón al equipo, porque en política, así como en fútbol, quien domina el balón domina el partido, en política quien domina la conversación domina la agenda, y la conversación, les guste o no, la ha dominado el presidente y la oposición no ha sido capaz de quitarle la pelota. Mientras no le quiten la pelota, seguirá siendo el protagonista, seguirá siendo el hombre orquesta, y la campaña política seguirá girando alrededor de él. Francisco. Don Iván, tocábamos ahora el tema de la inmunidad del fiscal general. A mí no me ha quedado claro porque don Carlos Díaz ha sido un fiscal general para mí diligente, pero no sobresaliente, porque el presidente la toma directamente con él, con todo esto, cuando las denuncias no las ha puesto el mismo Carlos Díaz, y ha salido victorioso de la mayoría de cosas, fuera de un enredo de faldas, que es lo que me parece, porque no he visto la resolución o el por tanto del procedimiento administrativo de lo que tuvo. Vemos que no ha tenido ningún problema real de fondo Carlos Díaz, y por el contrario, cada vez que le tira a Carlos Díaz, sale peor parado, contrario a lo que le ha pasado cada vez que le tira a cualquier otro partido político o político en general, donde el presidente sale bien parado. Sí, a ver, primero, aquí hay una estrategia muy evidente, que es la construcción del juicio público. Una de las estrategias más efectivas en los últimos tiempos, gracias a la amplificación que se hace vía redes sociales, es construir un juicio público que prácticamente le puede quebrar la voluntad a un legislador, a un juez, a un fiscal, ¿por qué no? Y entonces, si ejerzo cierta presión vía el juicio público, tal vez ese fiscal, ese juez, ese legislador se podría amedrentar, amilanar, cohibir, autocensurar, pongan la palabra que quiera. Pasa mucho con los diputados. Muchos diputados terminan votando dependiendo del termómetro del juicio público. Yo conozco algunos que van a la asamblea y lo primero que hacen es revisar cómo está la temperatura en ex Twitter, y dependiendo de la temperatura sí votan. A ese nivel hemos llegado. Entonces, el presidente golpea y golpea y golpea para llevar el comportamiento del sujeto a esa lógica. No le ha funcionado ni con Carlos Díaz ni con Randall Zúñiga. Entonces, los dos han sido sujetos de guerra, de pochimbol, que llaman, por parte del gobierno. Bueno, ahí está el ejemplo de don Randall Zúñiga, metido en 10.000 problemas, y el fiscal también. Y eso usted lo empieza a ver cuando usted ve una investigación de cualquiera de los dos canales de televisión, que ya sabemos cuáles son, en contra de alguien, ahí hay un diseño. Y empieza con la investigación, luego viene una amplificación, y viene una frecuencia de malas noticias para el sujeto, porque la marca de una persona se construye o con buenas noticias o se destruye con malas noticias. Entonces ese ha sido el diseño, y esa ha sido la guerra de desgaste a la que nos vimos sometidos, y lo que genera es un caos y una percepción de desorden, de guerra, y qué es lo que está pasando en la población, y por eso se está polarizando, porque es imposible no polarizarse cuando la máxima autoridad ha llevado al extremo esta retórica y esta forma de construir la realidad para efectos de sus intereses. Don Iván, ahí tengo un tema y es personal, en el que discrepo un poco. Las noticias negativas pueden dañar la imagen de alguien. Sin embargo, el que conoce lo que está pasando, por el contrario, le sirven. Es mi caso personal. Yo era un ingeniero agrónomo como cualquier otro que se esforzó, salió, tuvo su graduación de una otra forma de la Universidad de ERT, estudió leyes, estaba en el ámbito, y en su momento tomé una decisión con el tema del aguacate, en la que en Costa Rica hoy siguen satanizándola, a pesar de que ya ganamos los juicios, a pesar de que ya se ganó lo que había que ganar. Pero esa mala noticia en Costa Rica me posicionó a asesorar hoy en 4 continentes en esta materia, temas de comercio internacional, temas de agros, temas de medidas fitosanitarias. ¿Qué tanto ha sido esta mala noticia para Carlos Díaz y a don Randall Zúñiga, ya que estos han sido los que realmente le han plantado cara al presidente?
Sí, hay que tener claro que el presidente ya su relato no es para ganar más adeptos, es para fidelizar lo que ya tiene. O sea, aquí no va a haber un chavista más ni un chavista menos con toda la batería que se le hizo a Randall Zúñiga. Más bien ahí anduvo en la línea frágil porque es la institución mejor valorada después de la UCR y el jerarca mejor valorado del país porque la gente le reconoce su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Y es alguien que no alineó con el oficialismo. Yo recuerdo una entrevista que le hizo un periodista X diciéndole a don Randall que nunca se había visto un director del OIJ hablarle de esa manera y enfrentar de esa manera a un presidente, y don Randall de una forma muy estoica y fuerte le dijo, bueno, es que nunca hemos visto un presidente atacar de esa forma a una institución como el OIJ y a un director del OIJ, pero sí con todo el temple y la valentía del mundo, y esas cosas al presidente no les gusta, porque él está acostumbrado a tener gente sumisa, y quien no es sumiso, pues es enemigo, y si es enemigo, ahí va la batería. Entonces el operativo ha sido muy evidente. A mí me es indiferente si don Randall tuvo 2, 3, 4 novias, eso es de, como decía un político en Chile, yo no voy a meter ni en la cama ni en el jardín de nadie. O sea, consuma lo que quiera, métase con quien quiera. Eso no es un tema del ámbito público, pero es muy efectivo en algo, y que usted lo ha vivido, la moralización de la política. Casi que para entrar en esto hay que orinar agua bendita, como decía mi amigo Toguevara. Entonces se empieza a perder la línea y usted empieza a ser atacado por sus hábitos de consumo, por sus preferencias sexuales, por sus cosas. Y la gente cree entonces que usted es un mal funcionario, que usted es una mala persona, que usted es un mal político, y nada más lejos de la realidad. Entonces es un juego bizarro, peligroso, porque traspasa una línea entre lo personal y lo público. Y ese cuentico de que cuando usted es personaje público tiene que casi que cambiar su vida personal, yo en lo personal no adhiero a eso, porque creo que es el principio y el fin. Cuando usted deja de ser persona, usted no es quien es y termina afectando al personaje que es esa figura o ese político. Entonces hay todo un juego con esto, ¿verdad? Y afecta mucho la caja de resonancia en redes sociales, porque aquí hay gente que la epidermis la tiene muy sensible, ¿verdad? O sea, yo conozco gente que si lo atacaron mucho en redes, cambia de posición, pero como vuelta carnero, ¿verdad? Porque no entienden que esto es un negocio donde tener enemigos es la constante. Si no estás preparado para tener enemigos, salite de la política, no estás hecho para esto, no se dediques a jugar Jaxes, 1, 2, 3 quesos, salve el tarro, ponga el nombre que quiera, pero no en esto, porque esto es el negocio del poder. Y siempre habrán decisiones con las cuales mucha gente no estará de acuerdo. Bueno, usted mismo lo vivió cuando fue el aguacate, le cayeron encima todos los fachos libertarios de este país, ¿verdad? Porque el discurso del proteccionismo, etcétera, y vos lo llevaste y lo sobrellevaste y lo acabas de decir, te terminó siendo un éxito porque más bien te abrió puertas en otros lados, pero vos supiste administrar a tus enemigos y llevar el tema de una forma profesional. Hay gente que no puede, hay gente, si hubieras sido hipersensible y no tuvieras piel de ballena, posiblemente te hubieras dado vuelta en la decisión y no hubiera pasado el desenlace, que es el que te tiene ahora en Barcelona, posiblemente. Entonces, juega mucho así, pero el oficialismo, que tiene una ideóloga y una guionista, hay que reconocerse, en primera línea, que es Pilar Cisneros, ha entendido que ese es el juego. Y entonces, como decía un amigo mío en un chat que tenemos de empresarios, el presidente pone la conversación todas las semanas. Y la semana pasada fueron los tractores del agro, y esta semana son las frecuencias, y la otra semana no sé qué será. Y entonces toda la campaña política, todos los actores se van en esa conversación y se olvidan de hacer campaña política. Yo lo decía con 4-3 y lo secuestró, porque en la asamblea hay 4 candidatos presidenciales, 2 candidatos a vicepresidentes, 4 jefes de campaña y no sé cuántos jefes territoriales. Yo sumé un día, son como 18 actores dentro de la campaña política, y durante todo agosto, septiembre y parte de octubre los tuvo secuestrados en la asamblea hablando del ridículo de 4-3. Nada, no estaban en la calle haciendo campaña. O sea, ese es el manejo estratégico táctico que tiene el gobierno, y donde la oposición, pues a excepción del Frente Amplio, creo que entiende bien el juego y ha sido un rival en términos de oposición de peso y respetable. Parece que no tiene masa crítica lo suficiente, pero podría tenerla, porque el país está entrando en una situación donde o se es antigobierno o se es gobierno, y si usted es antigobierno está dispuesto a transar, y si es la izquierda la que no permite la continuidad, aquí habrá gente que habrá armado pestes de los comunistas, de los izquierdas, de los socialistas, pero transan.
igual, si el candidato a segunda vuelta es Liberación, usted puede haber hablado pestes de Liberación, pero el anticontinuismo es más fuerte, por lo tanto, se corta el dedo seguro ese día que votó con Liberación, pero ese va a ser el desenlace. Entonces, estamos cayendo en esa polarización que, bueno, es promovida por el discurso y la actitud oficialista. Una última pregunta con este tema. Del resto de partidos, con las propuestas que tenemos, unas que se dicen socialdemócratas nuevamente, echándose para atrás, como es Liberación Nacional, después de venir de la derecha, dos muy a la derecha, como puede ser la Unidad Social Cristiana o Liberal Progresista, y algunas otras a la izquierda que tengo que admirarles. Yo nunca votaré por la izquierda, a menos de que vayan a segunda ronda, pero sumamente estudiados, todo el Frente Amplio, siempre llegan preparados, siempre conocen los datos, siempre están enfocados en el objetivo que tienen. Estas propuestas de izquierda, que creo que es la única o de las pocas, ¿cuál podría tener la fuerza para darle vuelta a esto y llegar a una segunda ronda o inclusive ganar en primera contra el continuismo? Ganar en primera ronda está complicado. Es tanto así que Chávez lo sabe, que por eso ha dedicado toda su batería de ataque a Fabricio. La única forma de que la aritmética dé para ganar en primera vuelta es que Fabricio muera electoralmente hablando, porque ese voto fabricista tiene un domicilio natural, si no fuera Fabricio, que es donde el chavismo. Entonces por eso estamos viendo lo que estamos viendo y por eso ya el fabricismo está un poquito más, ¿verdad?, confrontativo con el oficialismo. Es la única forma. Si no fuera así, los números no dan. Esa cantidad de indecisos tan grande es porque existe ahí mucho no continuismo que no tiene por quién votar. Como me decía un amigo, el que es chavista es tan sectario que a estas alturas del partido no estaría indeciso, ya estaría matriculado ahí, cosa que no está sucediendo. La pregunta del millón es, de los 8 candidatos que, la última encuesta que hicimos de demoscopía, del segundo lugar al noveno, la diferencia son 8 puntos, entre Álvaro Ramos con 10.4 y Juan Carlos Hidalgo con 2.4. Eso terminó la última semana de octubre. 8 puntos en 90 días que faltan, eso usted puede morir y reencarnar 3 veces si quiere. No es nada en términos políticos, porque en elecciones el largo plazo es una semana, el mediano un día y el inmediato es ya. Entonces, es una distancia absurda. La pregunta es, ok, ¿a cuál de esos 8 le da? Bueno, ahí cada uno tiene sus techos. Álvaro Ramos, el techo del Partido de Liberación Nacional; Fabricio, el techo de la percepción que hay sobre una candidatura conservadora religiosa; Ariel Robles, el techo de la izquierda; Claudia Dobles, el techo, bueno, tiene como 3, ¿verdad? Es non grata en la izquierda, es el PAC y es Carlos Alvarado. Digamos que ahí los que tienen más techos menos fuertes, por no decir 0, Juan Carlos Hidalgo, que lo veo trabajando, Eli Feinsack, Ana Virginia Calzada y Luis Amador. Digamos, son los otros 4 que vienen más rezagados, pero que están en ese pelotón. El resto del pelotón, entre los otros 11, 10 suman 5 puntos. Es complicado, ¿verdad? Pero más no imposible. Pero la pregunta del millón es, ¿quién va a sobresalir o a tener la energía suficiente para captar el imaginario de esos indecisos? Que ahora precisamente antes de venir aquí estábamos viendo el perfil de indecisos. Es una persona de mayor nivel educativo. El 30% de los indecisos son universitarios. Alguien me decía, pero si son los que terminan votando al final y vota menos el extracto popular, bueno, es que tal vez el que tiene la decisión más en el baño María, porque está viendo a ver por dónde se va. Más mujeres que hombres. Son personas que están declarando que la democracia está en peligro, que el país está en decadencia, en un rango salarial entre 500,000 y 1,000,000 de colones. Es el típico, no termina el mes. Ahí ya se me prendió el foco. Bueno, ¿cuántos universitarios están ganando 1,000,000 de colones cuando deberían estar ganando más plata, o trabajando en lo que no es, o ubereando, porque estudiaron tal vez carreras que no son rentables? O sea, cuando usted ve el perfil del indeciso, más católicos, mucho más, 60% del indeciso es católico. ¿Por qué? Porque los no católicos posiblemente ya tienen su opción muy definida. Cuando usted ve el perfil del indeciso, es un perfil que no empata con el perfil del simpatizante chavista. Entonces, si damos por un hecho la hipótesis de que no hay muchas probabilidades que esa indecisión migre al chavismo, ¿cuál es su domicilio? Y ahí es donde viene la campaña de los otros 8. O sea, ¿cómo ahora en 60 días, ¿verdad? Ya se fue octubre, ya se fue noviembre, perdón, desarrolla la estrategia correcta para seducir, porque la campaña es un juego de seducción, es como una conquista,
usted tiene que conquistar un votante y ojalá esté indeciso o esté frío o esté, ¿verdad?, reticente. Entonces, ¿cómo lo seduzco? Con ideas, con acciones, con actitud, que es lo que anda buscando más la gente, porque al frente tiene una actitud agresiva, de choque, que ha generado una fidelidad de un grupo ya muy definido, y entonces, ¿con cuál ejército y cuál general me matriculo? O sea, yo soy un fulano que estoy dispuesto a ir a la guerra, enrolarme en un ejército, pero ¿sabe quién es el líder de esto y cuáles son las armas? Eso es lo que vamos a tener que ver en los próximos meses, y si no sucede, podríamos estar ante una abstención muy alta y una dispersión de esos indecisos en las diferentes candidaturas opositoras, y porque realmente no sobresalió este liderazgo capaz de confrontar a lo que el no continuismo está viendo del otro lado. Ahora bien, ya don Iván, para cerrar, vea que somos una familia, la familia del sector agropecuario, por eso tenemos aquí nuestro cafecito, ¿verdad? Taza de la Excelencia 2013, Vista al Valle. Un mensaje final a raíz de todo lo que hemos conversado y en torno a estos indecisos y a toda la población, ¿qué le diría usted en torno a cómo elegir? ¿Cuáles factores debemos tomar en cuenta para llegar a nuestra decisión final en las próximas elecciones? Hablándole al agro, a la familia del agro, viéndolo a los ojos, creo que está claro que la opción del agro no es el continuismo, a las pruebas me remito, yo creo que sería muy contradictorio que alguien de la familia agro apostara por una contraparte que le ha hecho un daño sistemático en todo este tiempo. Entonces la pregunta es, si no es la continuidad, es la no continuidad, ok, ¿quién es la no continuidad? Entonces ahí yo los insto a ver, más que los programas, porque los programas son hojas de papel al final, el papel aguanta lo que le pongan. Yo me acuerdo de trabajar en empresa, el plan estratégico era una cosa así, usted lo metía en la gaveta y usted hacía, ¿verdad? Tiene que ver la persona, la convicción, la energía, la esencia, la lectura que uno haga del sujeto, y entonces es importante ahí que como sector y desde las cámaras y los diferentes gremios poder tener esta relación, interrelación y comunicación y conversación con los diferentes candidatos y empezar a entender quiénes son realmente verdaderos socios, verdaderos amigos, como dicen en la cultura china, el verdadero amigo con el cual se pueda reconstruir juntos de la mano el caos que se ha generado y la destrucción sistemática del sector, unos más que otros, pero destrucción al final, y sobre eso tomar la decisión. Pero más bien lo que deberían tener claro hoy es por quién no tomar la decisión, y creo que en eso es muy claro por quién no, es no a la continuidad, porque la continuidad no apuesta por el sector, lo ve con ninguneo casi, y a tal punto de que esa declaración de los tractores y otros, pues yo creo que fue más que evidente y más que ilustrativa de lo que estoy diciendo. Así que ese sería mi mensaje final para la familia agro. Bueno, y para la otra familia, siempre mirándolo a los ojos, don Iván, al resto de la población, ¿qué le diría usted? Si algo ha caracterizado la democracia costarricense es el sufragio, la solidez, la confiabilidad y la participación en el proceso. No dejemos que la frustración, la tristeza, el enojo, la resignación, en el que algunos han entrado en ese síndrome de resignación, va a quedarse en su casa. Realmente, si hay por quién votar, haga examen de conciencia, evalúe, hable, estudie, abra la mente y ejerza ese derecho que en muchos países no existen, y que si existe, al final tercean el resultado. Yo vi mucho tiempo en Honduras y aquello era una cosa impresionante. Nuestro país sigue siendo sólido, sigue siendo el Tribunal Supremo de Elecciones, una de las instituciones más sólidas en su materia en el mundo. No lo digo yo, lo dicen todos los observadores, lo dicen todos los especialistas. Realmente aquí la pureza, la calidad y la efectividad del sufragio es muy fuerte, y son las características de nuestra democracia, y entonces vaya a votar. Realmente está en sus manos que esto continúe o que esto cambie. Nos despedimos, somos su familia de Conexión Vital. Buenas noches. Conexión Vital. Conexión Vital.